Bueno, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Ya entonces habíamos hablado presupuesto de mano de obra indirecta, mano de obra directa. Las laborales tenemos que tener, para tener el presupuesto, tenemos que tener los conceptos laborales. Tenemos las cesantías, que es un mes por sueldo por cada año. Las primas, un mes de sueldo también por cada año. Los intereses, el 1% mensual. Las vacaciones, el 50% del sueldo de cada año. La EPS, que es el 4 y el 8.5%, o sea, el 12.5% del total de vengado, menos el auxilio de transporte. ¿Cómo se llama ese total de vengado menos auxilio de transporte? Total deducido. Total deducido. ¿Cómo? Total deducido. ¿Cómo se llama eso? Total de vengado menos auxilio de transporte, ¿cómo se llama? Eso se llama el IBC. IBC, ingreso base cotización. La pensión tenemos el 4 y el 12%, o sea, el 16% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Y la AR, el 0.522% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Tenemos aquí un gerente con 4.500.000, secretaria, ¿cierto? 1.340.000 y 3 operarios, 1.000.000 de pesos. Presupuestamos al gerente, decimos que el gerente tiene un sueldo de 4.500.000, lo multiplicamos por 12, tenemos que dar 54 millones de pesos. La cesantía es un mes de sueldo, 4.500.000. Las primas, un mes de sueldo, 4.500.000. Los intereses sobre cesantías, 540.000. Vacaciones, que es la mitad del sueldo de 4.500.000, serían 2.250.000. La salud, que es el 4.500.000 por el 12.5%, son 562.500. Estos 562.500 lo multiplicamos por 12, me da 6.750.000. La pensión, 4.500.000. Miren que aquí no le estamos descontando el auxilio de transporte porque no tiene. Por el 16% serían 720.000 mensual. Estos 720.000 lo multiplicamos por 12 y me da 8.640.000. Y la ARR, 4.500.000 por el 0.522 te da 23.490. Multiplicado por 12 te da 281.880. La secretaria. Secretaria tiene un sueldo de 1.340.000, ¿cierto? 1.340.000. Entonces, una pregunta. ¿Sí? Con referente a Buenas tardes, profe. a la salud, a la pensión, ¿tú sabes que la salud una parte la paga la empresa y otra la paga el empleado? Eso es la salud y la pensión, sí es una cosa que la tiene que pagar el empleado, es lógico, pero tú tienes que tener el presupuesto para pagar esa salud y esa pensión. Porque después tú lo vas descontando, pero tú tienes que tener el 12.5 y el 16% presupuestado. Ok. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué pasa? Que la salud y la pensión, como dice ahí, es el 4% para el trabajador y el 12.5%. Pero la persona, la empresa, tiene que tener el 16% y el 12.5%, porque igual tiene que sacar es la salud y la pensión del trabajador. ¿Estamos ahí? Que aunque lo pague la empresa, tiene que estar presupuestado. Dígame. Nada, profe, que iba a ampliar la
Y se me activó aquí el micrófono. Entonces tenemos aquí sueldo 1.340.000 por 12. Son 16.080.000. ¿Tiene auxilio de transporte? Sí, Sí profe. tiene. Si tiene auxilio de transporte. Entonces, en ese caso sería, ¿cuánto es el auxilio de transporte del 2022? 117.000. 117.000 por 12. Entonces, aquí te sacamos 117.000 por 12. Para esta persona, yo tengo que tenerle 1.404.000. Tenemos las cesantías. Profesor, la secretaria ¿Sí? no está ganando más del mínimo. ¿Cómo? Si gana más del mínimo, tiene derecho a, El auxilio de auxilio de transporte se paga a los que tengan menos de 2 salarios mínimos. Ok. Entonces, aquí menos de 2 salarios mínimos serían 2 millones de pesos. Y está ganando 1.340.000, tiene derecho al auxilio. Profesor, Dígame. el auxilio de transporte son 117.172. 117.172. 172. Sí. ¿Listo? Tenemos que tener las primas. Tenemos que tener también 1.340.000 de primas para esta persona. Tenemos aquí los intereses que se hacen con las cesantías, que serían 1.340.000 por el 12%. Ojo, cesantías, prima e intereses, no los vayas a multiplicar por 12, porque está mal. Las vacaciones, que es igual la mitad del sueldo, 1.340.000 entre 2. Y tenemos aquí la salud, que sería 1.340.000 por 12.5% por 12. Profe, la salud no es 12.5. ¿Cómo? Por el 12.5, que es la salud, o sea, el 8.5, que es del empleador, y el 4%. La pensión. La pensión tenemos aquí 1.340.000 por el 16% por 12. Igual 1.340.000 por 16% por 12. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Y ARL, que es igual a 1.340.000 por 0.522% por 12.
¿Listo? Copien los jóvenes. ¿Ya lo copiaron? No, profesor, porque tiene que bajar la hoja. Profe, en el resultado de la salud, profe, se equivocó. Tiene que ser 2.100.000. Puso 20 millones. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo hace la empresa por cada trabajador que tenga. Entonces, ustedes, mañana pasado que tengan sus empresas, ustedes tienen que tener estos presupuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo en el examen te coloque un ejercicio de identificación de los elementos del costo, ¿cierto? Y ahí mismo te voy a pedir, presupuéstame la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Te pongo como 10, 15 trabajadores y a los 10, 15 trabajadores tienes que hacerle esto. ¿Estamos? ¿Estamos? Le debe hacer eso, Profe. profesor. Pero nadie dice nada. Ok, profe, sí. So, yo entro ahora mismo, yo entré por hacer, usted me hizo el del gerente y la secretaria nada más hasta ahora. ¿Quién me habla? Jesús. Jesús. Sí, dime. O sea, yo veo que usted nada más, o sea, los ejercicios que se han hecho ahora, el día de hoy, es de la secretaria y el gerente. Ajá, ahora voy a hacer los operarios. Ah, ok, listo. Bien, gracias. Entonces los operarios, ustedes tenemos que tener en cuenta que son 5, ¿cierto? Y que es... 3, profe. ¿Cómo? 3, profe. 3 operarios. 3, y tenemos que tener en cuenta que se ganan 1.000.000 de pesos, ¿cierto? El sueldo entonces sería así, 1.000.000 por 12 por 3 igual. Otra preguntita, ¿de dónde saca la información la Por compañera 12. que dice que son 3 operarios? ¿Qué O sea, pasó? ¿de dónde saca la información la compañera que dice que son 3 operarios?
Porque el profe dijo que eran un gerente, una secretaria y 3 operarios. Ah, ok. Sí, es que el ejercicio dice así. Aquí está. El ejemplo dice aquí. Ah, La esa parte no empresa la tiene tengo, un ok. gerente, 4.500.000, una Ah, ok. secretaria y 3 operarios. Así, porque yo comencé fue donde dice gerente nada más, pero la parte de arriba no la tengo. Ok, gracias. Ah, ya, entonces, eso lo voy a mandar ahora. Ah, bueno, listo. Eso lo voy a mandar ahora. Entonces, el sueldo sería 1 millón por 12, que sería, y multiplicado por 3, porque son 3 operarios. El transporte también. Tenemos aquí que sería, ¿cuánto cuesta el transporte? ¿Ciento qué? 117.172. 117 por 12 por 3. Por 12 por 3, ¿cierto? ¿Qué más sigue? Las cesantías. Las cesantías ya saben que tenemos que tener 1 millón por 3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. 1 millón por 3. Las primas. También tenemos que tener 1 millón por 3. Por 3. La cesantía, las primas que siguen, los intereses. Intereses, en este caso, serían los 3 millones por el 12% por 12. Hombre, mucho. Profe, el interés de cesantía también se tiene que multiplicar por 12, no solamente por el 12%. Sí, claro. Ahora sí. La EPS, la EPS ya saben que serían los 3 millones por el 12.5% por 12. La pensión, miren que le estamos sacando a los 3 trabajadores, o sea, a los 3 millones por los 3 millones. Por el 16% por 12.
Anda, profe, ya yo llevaba el orden, se voló ahí las vacaciones, ¿Cómo? que iba, ya yo lo tenía en orden ya, como usted lo había puesto arriba y Me ahora faltó las ¿cómo es? vacaciones. Las vacaciones, profe, que Las van vacaciones debajo de van debajo de intereses. intereses. Ajá. No se preocupe, que ahí está. Que ustedes no la ven es otra cosa. $1.500.000. Y la ARL, que serían 3 millones por 0.522%, ¿listo? Eso es. Copiémoslos ahí. Profe, ¿y la salud? La EPS es la misma en salud. La EPS es la misma salud. Profe, ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Quedó claro? Sí, Luis profe. sí, Ángel. profe. Luis Ángel. Claro, Jairo. profe. Profe, Sí.
Daniela, Jesús, ¿quedó claro? Jorge, Sí, José, profe, todo claro. Sí, profe, todo claro por el momento. Laila, Lina, Loraine, Luis Fernando, Sí, profesor. Sí, profe. Miladis, Tania, Sacha, Tomás, Sí, profe. Sí, profe. Juliana. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Claro. Ya ustedes saben, jóvenes, que es el sueldo multiplicado por 2, el transporte multiplicado por 12, las cesantías, las Sí, profesor. primas, los intereses y las vacaciones. Vamos a colocarte una nota aquí, porque eres capaz y se te olvida. Nota, las cesantías, las primas, las vacaciones y los intereses no se multiplican por 12. ¿Estamos? La cesantía, las primas, las vacaciones y el interés no se multiplican. Ellos se quedan, si es un mes de sueldo, un mes de sueldo. Ojo, independientemente de que las cesantías pueden liquidarse proporcional, la empresa tiene que tener presupuestado mensualmente. Sí, porque de pronto una persona la comenzó a trabajar y de pronto dentro de 5 meses ya no va a trabajar, hay que liquidar la proporcional. Pero eso es liquidación proporcional. Igual la empresa debe tener su presupuesto para liquidar la persona, tanto ya sea el tiempo completo a un año o proporcional. ¿Qué me dice? Profesor, y con ese excedente que queda de lo presupuestado, ¿que se hace un ajuste presupuestal o se queda así? ¿Cómo que dices? O sea que si yo presupuesto que me voy a gastar supongamos, en salud del empleado ese que yo voy a liquidar, o sea, en los sueldos y todo, la cesantía, ese rubro yo tengo que ajustarlo o dejarlo así para todo el año, o un traslado, que se hace ahí. Ya, de pronto te estoy entendiendo la pregunta así, que si tú hoy puedes hacer un contrato, dime. Sí, o sea, lo que yo quiero es saber qué pasa con el saldo que queda en el presupuesto, que si se hace un traslado, queda, o sea, que ese saldo ahí pendiente en el aire o qué. O sea, quiero saber qué pasa con ese saldo de sueldo. Cuando tú armas, Jesús, cuando tú armas un puesto de trabajo, ¿cierto? Tú dices, bueno, voy a tener una secretaria. Tú tienes que tener presupuesto para una secretaria. Tú no vas a ponerte a contratar si tú no tienes presupuesto. Por lo menos por un año. Esto por lo general siempre lo hacemos en la nómina por un año. ¿Por qué? Porque el sueldo puede cambiar. Cambia automáticamente. Al cambiar el sueldo te cambia todo. Al cambiar el salario mínimo cambia todo porque cambia el auxilio de transporte. No, Entonces, si tú dices, Erra, yo tengo este puesto para esta persona y yo lo tengo presupuestado a 1.200.000, pero en 3 meses tú quieres decir, no, hombre, esta persona no se gana 1.200.000, vamos a ponerlo a 1.300.000. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque si ya tú marcaste ese presupuesto anual, ya tú te tienes que regir a ese presupuesto anual. Sí. Que tú le quieras subir 1.300.000, ya de pronto será para el próximo año. Lo que yo le quiero preguntar es lo siguiente. O sea, supongamos que usted dice que ya se le termina el contrato, usted lo vamos a liquidar proporcionalmente a un empleado. Pero ya yo tengo en el presupuesto mío, aparecen todos los saldos para el año. Entonces, o sea, si ya el empleado termina de trabajar, ya yo lo liquido proporcional, ¿qué pasa con ese saldo que queda en el presupuesto? Tú debes contratar a otra persona. Si tú tienes un puesto
un puesto que ese puesto tú mensualmente tú le estás pagando 1.500.000 y tú tienes el presupuesto anualmente, ¿sí me hago entender? Pero tú, esa persona, tú la contrataste para 5 meses. Tú tienes que contratar a otra persona por 7 meses más para completar el presupuesto. Eso no es que, ay, bueno, yo contrato a esta persona por 10 meses y dejo la vacante ahí. No, eso no te lo van a permitir. Si tú tienes esa vacante, ese puesto, por 12 meses, tú tienes que presupuestarte a 12 meses. Independientemente, ahora si tú de pronto dices, no, yo tengo este puesto, pero no lo voy a contratar, no lo voy a utilizar más. Entonces, pero a los 7 meses lo cancelaste, son 5 meses que tú tienes de gabela y que esos valores de los 5 meses que tienes ahí, puedes meterlo para el otro año. De pronto que quieras armar un puesto, todo eso, y tienes 5 millones de pesos ahí ligados. O sea, pero yo no puedo hacer un traslado de, supongamos que yo Claro para que otra, sí, para haces el otro. traslado de un puesto a otro. Okay, Pero tú no vas a decir, bueno, yo tengo un presupuesto de 12 millones de pesos y solamente pagué 7 millones y el otro 5 me lo voy a embolsillar. No, tú como empresario tú no puedes pensar así. Eso es presupuesto, lógico. Esa plata que quedó de ese presupuesto tiene que pasar. Es lo mismo que tú haces con los presupuestos de administrativos. Cuando tú marcas de pronto, tú dices, yo voy a presupuestar servicios públicos. Entonces yo tengo que ver cuánto es que yo me estoy gastando mi promedio de servicios públicos el año pasado. No, que me estoy gastando en agua, luz, teléfono, me estoy gastando 2.300.000. Tú tienes que basarte con base a eso. 2 millones debes subirle de pronto un 10%. Bueno, ya serían 2 millones. Si te quedó plata, esa plata de servicios públicos tienes tú que trasladarla para el otro año. Como saldo inicial. Debe tener, todo el presupuesto debe tener su saldo final y su saldo inicial. ¿Cierto? Pero tú no te vas a decir, ay, no, ya me quedó esta plata y ya listo. Ya yo me la embolsillo y ya, y yo hago otro presupuesto. No, eso no es así. Esa plata que te quedó, tú tienes que reembolsarla para el siguiente periodo. Es más o menos lo que te estoy entendiendo a la pregunta que tú, más o menos porque no te estoy entendiendo bien la pregunta, pero sí de pronto creo que más o menos te estoy entendiendo sí la pregunta que tú me estás entendiendo y te estoy dando la respuesta. Sí, porque yo vi una parte, yo vi unas resoluciones donde se hacían unos traslados presupuestales. Entonces, pongamos de sueldo, quedaron 20 millones, entonces esos 20 millones me servían a mí para trasladarlo porque quedó, o sea, la cuestión del, supongamos el servicio público, no me alcanzó. Entonces, se hacía una resolución donde se cogía el valor de los sueldos que me quedaron 20 millones y yo los pasaba en el mismo año. Pero eso, Jesús, para servicios públicos. ¿Sabes cómo es la única forma que tú te quede plata de pronto de sueldos? Que tú presupuestes 1.500.000 por decir un puesto y pagues 1.200.000. Ahí sí te puede quedar plata. Pero si tú un puesto lo tienes tú asignado a 1.500.000, tú debes presupuestar a 1.500.000. No puedes presupuestarlo, no puedes ponerlo, por lo menos yo, hasta donde sé yo, no puedes colocar que si tú presupuestas a 1.500.000 y vas a pagar 1.300.000. Sí, porque yo digo que sin embargo, supongamos que yo tengo una empresa. Supongamos que yo tengo una empresa y esa empresa, yo voy a producir 10.000 unidades. Y supongamos que hay un problema con la materia prima y la cuestión, y yo no alcance a contratarse ese personal que yo pensé que iba a producir esa cantidad de mercancía. Entonces, ese rubro de sueldo. Y mira que tú mismo te lo estás diciendo.
Oye, Ajá. pero si yo voy a trabajar con 10.000 unidades, yo tengo que proyectarme cuántas personas voy a contratar. Sí, Yo no claro. O sea, yo hago puedo, el al ojo, presupuesto de yo voy todo a lo producir que... 10.000 Pero, unidades y voy a contratar a 1.000 trabajadores. ok, pero si no se dan, si no se da lo que yo presupuesté, yo supongo que hay un problema que la materia prima no llegó o algo, y esa plata me va a quedar en Pues, presupuesto a mijo, mí. si no se da la parte de presupuesto, te están asesorando mal. Te están Porque asesorando sabes mal. que uno, o sea, uno hay un presupuesto, digo yo, que uno, o sea, uno cree que uno va a cumplir las metas. O sea, Por lo general, uno, el presupuesto estamos haciendo se basa a los datos históricos. Debe basarse a los datos históricos del año pasado. Entonces, si tú del año pasado dices, no, yo producí 1.200 con 500 trabajadores, entonces de pronto dice, bueno, vamos a aumentar a 1.800, de pronto tienes que tú necesitar 100 trabajadores más. Pero si tú de pronto proyectaste para producir 1.800 unidades y durante el año solamente sacaste 1.100 unidades con 800 trabajadores, ¿qué tienes que hacer ahí? Reducción de personal, papi, así de sencillo, reducción personal. Todos los presupuestos se basan con base a los datos históricos. Tiene que ser dato histórico a más tardar 1 o 2 años atrás. No te puedes meter al ojo, joven. Vuelvo y le repito, no te puedes meter al ojo. ¿Verdad? Yo tengo 1.200 y voy a contratar a 1.500 trabajadores. Cuando vea que estás ahorcado, estás ahogado y no puedes hacer eso. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Ya te doy la palabra, Tomás. Dime, Tomás. Si yo tengo la empresa, yo puedo, o sea, una empresa tiene que ser, el presupuesto tiene que ser flexible o puedo tener los dos presupuestos, el que es flexible y el que no es flexible, lo puedo tener los dos a la vez. Tú haces el presupuesto, puedes utilizar el método que tú quieres. Por eso, pero mi pregunta es, ¿lo puedo utilizar los dos a la vez? Por si de pronto llega a fallar algo. Claro, tengo esto. tú puedes proyectarte dos veces. No, profe, Puedes trabajar con uno, puedes trabajar con el otro. Sí, Entonces, pero tú tienes que tener en cuenta eso. Que por lo general con el salario es difícil que te dé plata. La única forma es que, como yo te dije a ti, que si tú proyectas para 1.500.000, pero vas a pagar 1.300.000, ahí sí te queda plata. O que de pronto tengas proyectado 1.500.000, vas a pagar 1.700.000. ¿De dónde vas a sacar tú los 200.000 pesos si tú estás proyectado a 1.500.000? Puedes trabajar flexible, sí, puedes trabajar flexible, puedes trabajar el otro presupuesto, pero el asunto es que las cosas sean y te den, porque para eso es el presupuesto, para que las cosas te den. Si tú no te presupuestas, no te proyectas y las cosas no te están dando, te están asesorando mal. Y por lo general siempre se basa en datos históricos. ¿Cierto? O sea que si una empresa es nueva, está empezando apenas, entonces ¿cómo hace? ¿Cómo dices? ¿Qué dices? O sea, que si una empresa es nueva, o sea, yo la monté hoy, yo no tengo nada atrás, nada histórico, ¿cómo hago para hacer el presupuesto? No, porque si tú armas la empresa nueva, ya tú tienes que proyectarte que tú vas a tener un contrato de una persona de 1.500.000, tú tienes que tener 1.500.000 por 12. Tú tienes que tener sus primas, sus cesantías, independientemente. Ahora, si no le vas a armar un contrato a término fijo e indefinido, tiene que tener su contrato. ¿Cierto? Ahora, si lo vas a contratar por servicio,
Ya tú sabes que esa persona por servicio no tiene derecho a primas, cesantías ni nada, y son plata que de pronto te estás ahorrando tú ahí. Bueno, miren, una de las cosas que nosotros manejamos es el punto de equilibrio. ¿Quién me puede hablar sobre el punto de equilibrio? Profesor, el punto de equilibrio es el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. O sea, los ingresos totales son igual a los costos totales. Dígame, defíneme, ¿cómo es el punto de equilibrio? Es el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. O sea que los ingresos totales es igual a los costos totales. donde no existe ni utilidad Ni pérdida. ni pérdida. Oye, yo tengo que saber manejar mi punto de equilibrio. En todo negocio que tú tengas, tú tienes que decir cuál es tu punto de equilibrio. A mí me sorprende y de pronto hasta eriza a uno, queda uno erizado, cuando yo veo de pronto alguien que arma un puesto de fritos, por decir. Y yo le pregunto, oye, ¿cuál es tu sueldo aquí? Y entonces ella me dice, no, la verdad es que yo trabajo aquí, pero yo no tengo sueldo. Yo digo, pero si tú estás trabajando es porque tú te mereces un sueldo. O si no, no hago nada. Yo no voy a ponerme a vender 100 arepas, 100 esto, 100 empanadas, 100 esto. Si de esas 100 a mí no me queda nada para mí, para mi sueldo, para yo gastármelo, para yo comprarme una maricada, una pendejada o algo. Eso es tú en cualquier negocio, tú tienes que buscar tu punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio tuyo, tú tienes que tener tu sueldo. Ahí tú tienes que tener sueldo. Entonces, en eso es lo que de pronto mucha gente se está equivocando al armar un negocio. Mucha gente cree que armar un negocio es, bueno, yo estoy vendiendo esto y de esto ahí mismo saco mis gastos, saco para comprar la libra de arroz, saco para comprar la libra de azúcar. No, eso no es el negocio. Eso es de pronto, no sé cómo le llamarán ahí, pero eso no es el negocio. Si tú armas tu negocio, tú tienes que tener tus cuentas. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Para no obtener ni utilidad ni pérdida. ¿Alguien va a entrar? ¿Qué dice Laila? Para no tener ni utilidad ni pérdida. Y después de ese punto de equilibrio, yo enseguida ahí saco mis utilidades. Que si a mí mi punto de equilibrio me dio 10 unidades para yo poder venderlas y ya para poder de todo eso, para yo pagar el arriendo, el sueldo, todos los servicios públicos, mi punto de equilibrio, yo de pronto yo digo, bueno, yo quiero tener una utilidad del 30%. A ese 10 yo le saco el 30% y se lo sumo. Y se lo sumo. Entonces, eso es. Decimos aquí que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Ese es mi punto de equilibrio. Profe, repita otra vez ese pedacito, por favor. Que la niña aquí estaba hablando y no lo escuché. Entonces, decimos que el punto de equilibrio es donde no existe ni utilidad ni pérdida.
Pero en el punto de equilibrio yo tengo que tener incluido mis gastos. ¿Cuáles son mis gastos? Yo tengo que solventar mis gastos. Y en uno de mis gastos son mi sueldo. Yo tengo que tener el sueldo. Si yo de pronto no abarco mi sueldo, pues no estoy haciendo nada y no sé para qué estoy armando un negocio yo, si no, yo no voy a tener sueldo. Entonces me dicen que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos los costos de venta. Entonces tenemos que buscar qué son los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son las cosas que vas a utilizar para hacer la materia prima, ¿no? Lo principal de la materia prima. Costos fijos son aquellos cuyo pago es asumido por la empresa de manera constante, independientemente de su participación dentro del proceso productivo. Los costos fijos son cuyo aquellos es asumido por la empresa. Tenemos la característica de los costos fijos, que no varían, pueden determinarse en función Entonces, de ¿qué la... son los servicios? ¿Cómo? Serían los servicios. Exactamente. A pesar de estar ligado a la capacidad de producción que posee una organización, estos no sufren variaciones, cumplen un rol fundamental en el cálculo del punto de equilibrio se debe llegar. Y son tipos de costos fijos. Los discrecionales, aquellos que pueden llegar a reducirse sin que la producción de la organización sea afectada, estos costos se originan con la finalidad. Tenemos aquí publicidad, alquileres, investigaciones, entre otros. Son los puntos fijos, los costos fijos. Los comprometidos, tenemos aquí seguros, impuestos, y estos son algunos ejemplos de costos fijos. Tenemos el pago de alquiler, pago de seguro, las depreciaciones de la maquinaria, los costos de investigación, los pagos de servicios, telefonía, internet, agua, luz, amortización, costos de patentes, los permisos, los salarios de los empleados. Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar cuáles son esos costos fijos que nosotros tenemos que tener. Entonces, si yo tengo aquí un ejemplo donde diga que los costos fijos son de 3.500.000, donde un precio de venta unitario es igual a 5.600 y un costo variable unitario es igual a 3.400. Ojo, los costos variables tienen que ser menor que el precio de venta, que los precios de venta. Que el precio de venta. Nunca los costos variables son mayores que los precios de venta, porque no estás haciendo nada, mejor no busques punto de equilibrio. Entonces decimos aquí que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos, que son 3.500.000 sobre 5.600 menos 3.400.
Entonces tenemos aquí que el punto de equilibrio es igual a 3.500.000 sobre, ¿cuánto da eso? 5.600.000 menos 3.400.000 darían 2.200. ¿Cierto? ¿Y cuánto da eso? 3.500.000 entre 2.200. 1.590.909. 1.000.000. Da 1.590. 1.590. $90.91. Entonces, ya teniendo aquí el costo fijo, nosotros hacemos un estado de resultado. Un estado de resultado. El estado de resultado, así de sencillo, dice primero las ventas que multiplicamos, las ventas. Multiplicamos 5.600 por el punto de equilibrio. A esto le vamos a restar menos los variables. Variables que serían 3.400 por el punto de equilibrio. Y esto nos da el disponible. Este valor menos este valor nos da 3.500.000. A esto le restamos los menos los costos fijos, que serían 3.500.000 y me daría 0. Ese es nuestro estado de resultado. ¿Cierto? Entonces, ¿las ventas de dónde salieron? Las ventas salieron de multiplicar 5.600 por 1.590.9091. Los variables salieron de multiplicar 3.400 por 1.590.9091. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro punto de equilibrio es 1.591 unidades. 1.591 unidades. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Yo me siento como solo, hablando solo. ¿Sí, profe. ¿Ah? Aquí estamos, profe. ¿Sí están ahí? Porque me siento hablando solo, nadie me dice nada, entonces eso es. Miren que el punto de equilibrio es 1.591. Y con ese 1.591 es que yo tengo que costear mis costos fijos. Entonces yo puedo decir entonces que voy a tener una utilidad del 30%. Del 30%. Entonces, ¿qué pasa? Que a ese 1.591 le calculo el 30%.
¿Cuánto daría eso? 1.591 por el 30%. Me daría 477. Al obtener unidad serían 1.591 más 477. Ese sería Es mi 1590. utilidad. Igual 1.591 más... Profe, se ven borrosos los números. ¿Cómo? Que yo veo borrosos los números. Por lo menos el resultado de la utilidad no se ve bien. Ahora sí. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un punto de equilibrio de 1.591, pero yo quiero tener una utilidad del 30%. A ese 1.591 le calculo el 30% y me da 477. Entonces se lo sumo, 1.591 más 477 me da 2.068. Es decir, yo tengo que vender 2.068 unidades para costear mi costo fijo y para obtener mis utilidades. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Profe, Dígame. puede Pero lo último que no entendí fue la utilidad del 30%, profe. Mijo, yo aquí tengo para yo costear mis costos fijos, yo tengo que vender 1.591 unidades, ¿cierto? Pero ya después de ahí, yo tengo que obtener mis utilidades, porque yo no voy a sacar para 1.591 y voy a vender 1.591, porque no tengo utilidades. Entonces yo digo, bueno, de estas 1.591, yo puedo decir que quiero un 30%, un 40%, un 50%, el mismo 100% de utilidades. Y tú con toda confianza lo puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que a ese 1.591 yo le calculo el 30%. Este es el 30%. Y me da 477 unidades. Entonces yo sumo, el total que yo tengo que vender, 1.591, que es el punto de equilibrio, más 477 unidades me da 2.068. ¿Estamos ahora sí, Jorge? ¿Estamos ahora sí, jóvenes? Profe, ¿y por qué ahí colocó 1591 y no 1590? Miren aquí. Ajá, yo hice la misma pregunta. 1590.9091. Ya después que pase de 5 hacia arriba, yo lo paso al número siguiente. De 5 hacia abajo, me queda 1590. Entonces, 1590.9091, yo lo convierto a 1591. ¿Listo? Yo lo convierto a 1591. ¿Estamos bien? Listo, profe. ¿Estamos bien? Profe, ¿y las letras de donde sale el punto de equilibrio, qué significa la C y la F? Costos fijos. Costo Aquí fijo. están. ¿Y las otras, la PBU? Costos fijos. Precio de venta. ¿Y el otro? El CBU. Costo variable. Costo de venta unitario. Costo de venta unitario. Ajá. ¿Y Precio el de otro? venta unitario. Precio de venta De venta y unitario. costo variable. Ya, me confundieron.
¿Cómo? PBU es precio de venta unitario y Ajá. CBU es costo de venta unitario. Mira que Joven, al lado ¿sí está. estamos claros con el estado de resultados? Ok. Miren, jóvenes, Profe, ¿lo puede en el estado repetir de resultados, nuevamente? jóvenes, El cuando estado de ustedes vayan a hacer las resultados. ventas y los variables, tienen que hacerlo con el total de números que le den. ¿Oyeron? Con el total de números que le den. ¿Sí estamos ahí de acuerdo? Profe, expliqué. Ok, profe, listo. No vayan a multiplicar eso por 1591 porque entonces no les va a cuadrar. Y la idea es que aquí tiene que dar 0. Ahí tiene que dar 0. ¿Listo?